Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Mi nombre es Freddy Jaramillo y estamos aquí para estudiar cuestiones acerca del sábado. Un programa que estamos diseñando para que aprendamos más acerca de los argumentos en contra del sábado y cómo podemos responderlos. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el domingo en la Biblia. Y pues antes de comenzar nuestro estudio, decirles algunas cosas. Primero, recuerden, este es un material evangelístico, esto es un material para que puedan estudiar, puedan tomar apuntes, puedan aprender para enseñar a otras personas. Y si no se sienten capaz de explicárselo a otra persona, entonces pueden compartir el video. Y lo siguiente, pues que tengamos una oración para poder comenzar nuestro estudio de hoy. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque nos regalás, Señor, la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia nos das la oportunidad de en este momento poder abrir tu palabra para estudiar, para aprender, para que podamos, Señor, tener la oportunidad de entender lo que tú quieres para nosotros y sobre todo, Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo esté constantemente con nosotros, en especial en este momento, para que Él dirija el estudio, para que Él nos ayude a entender, a comprender y nos capacite para poner en práctica las cosas que aprendemos. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El domingo en el Nuevo Testamento. Como hemos venido hablando en los últimos estudios o en los estudios previos que hemos tenido, hemos estudiado acerca de la diferenciación entre las dos leyes, hemos estudiado sobre Colosenses 2, del 14 al 16, hemos estudiado sobre Oseas, en el capítulo 2 y el versículo 11. Y en todos estos estudios hemos podido constatar que, primero, la ley moral es diferente de la ley ceremonial, que la ley ceremonial fue añadida, se añadió, se adjuntó a la ley moral por causa de las transgresiones. Veíamos que la ley moral es eterna, es el fundamento del gobierno de Dios, es mediante la cual seremos juzgados, según Santiago, seremos juzgados por la ley de la libertad. Hemos visto que existían varios sábados que eran ceremoniales, que además de los sábados semanales, existían también los sábados ceremoniales, y que de esos sábados ceremoniales y de las otras fiestas y ritos que pertenecían a la ley ritual, a la ley ceremonial que fue añadida y que solamente apuntaba al ministerio de Cristo, era de lo que hablaba precisamente Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero también veíamos un estudio sobre Oseas 2.11, donde supuestamente profetizaba que dejaría de guardarse el sábado y que además, al decir que eran sus sábados, pues estaba dando a entender que los sábados eran solamente para los judíos y no para nosotros, los gentiles, porque dice sus sábados. Entendimos que dice sus sábados porque eran creación del hombre, lo que estaban haciendo esas fiestas eran creación de Jeroboam, y que obviamente iban a cesar, se iba a dejar de guardar esas fiestas solemnes y esos sábados ceremoniales que tenían la casa de Israel porque no eran de Dios. Y se cumplió en el 722 a.C. cuando los asirios llevaron cautivos a los israelitas. Y entrados y entendidos en esto, entonces tenemos que preguntarnos algo. Y la pregunta es, si la Biblia realmente no autoriza o realmente no hay una evidencia bíblica convincente, real y contundente de que
el sábado haya sido abolido, sino al contrario, la Biblia consistentemente nos muestra que la ley moral, y siempre menciono la ley moral porque es que siempre olvidamos que el cuarto mandamiento, que es el que habla del sábado, hace parte de esa ley moral, de cuyos otros 9 mandamientos sí que todos están de acuerdo en que están vigentes. El problema solamente está con uno, con el cuarto. A los otros no los tratan como ley ceremonial. Al sábado sí, lo tratan como si fuera ley ceremonial, pero a los otros 2 no, a los otros 9 no. El no tener otros dioses no era una ley ceremonial, no apuntaba a nada, ni los demás, ni los otros 9. Lo mismo el cuarto mandamiento. Entonces, si la Biblia en general realmente no autoriza o no menciona o no dice por ninguna parte que el sábado haya sido abolido, sino que al contrario confirma que al ser parte de la ley moral está vigente, entonces, ¿por qué las iglesias evangélicas y las iglesias protestantes tradicionales insisten en guardar el domingo y más aún? ¿Cómo sustentan ellos bíblicamente que el día de guardar es el domingo? Y eso creo que es la pregunta que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Es, ¿con qué base bíblica real las iglesias protestantes tradicionales intentan justificar la observancia del domingo? Vamos a mirar los textos que ellos utilizan y vamos a tratar de mirarlos dentro de su contexto, a ver si realmente son textos lo suficientemente de peso como para poder sostener que el día domingo es el día de guardar, es el día de observancia sagrada, como lo es el sábado. Y para eso, pues entonces vamos a mirar la evidencia que las iglesias protestantes normalmente nos dan. En el Nuevo Testamento como tal, el domingo, con ese nombre domingo, pues nunca lo vamos a encontrar, no se encuentra esa palabra domingo. Pero sí que lo encontramos como el primer día de la semana. Y todos concuerdan con que el primer día de la semana es el domingo, porque todos concordamos con que ese fue el día en que resucitó Cristo Jesús. Uno de los primeros argumentos es que se guarda el domingo precisamente en honor de la resurrección de Cristo Jesús. Pero no existe ni un solo versículo en la Biblia, no existe ninguno. Si alguien encuentra alguno, me lo puede hacer saber, pero no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento, ni ninguna orden de parte de Jesús ni de los apóstoles que diga que debemos guardar el domingo porque en honor de la resurrección de Cristo Jesús. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice que se deba guardar el día domingo o que el día domingo ahora o el primer día de la semana sea ahora santo en honor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un argumento netamente humano, porque en la Biblia no está en ninguna parte. Eso es una tradición y un argumento tradicional que viene desde el romanismo, desde la Iglesia Católica Romana, que intenta decir que por tradición y en honor a la resurrección de Cristo Jesús, pues se guarda el domingo. Pero no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento respecto a ese punto en específico, que sea por guardado en honor de la resurrección de Jesús. Y entonces entramos a analizar los textos que sí mencionan al primer día de la semana. Hace poco estuve viendo un video en YouTube de un predicador, realmente no sé a qué corriente pertenece, por las cosas que le he escuchado decir,
creo que es calvinista. Se llama Edgar Escobar, es colombiano y tiene un canal que se llama Biblia Libre. En él, hablando acerca del sábado y el por qué no guardamos el sábado, o sea, por qué no deberíamos guardar el sábado, él tiene un video en el que intenta argumentar el hecho de por qué no debemos guardar el día de sábado, el reposo, el Shabbat, como lo llama él, y da como argumentación muchas de las cosas que ya hemos estudiado. Y nos menciona a los adventistas del séptimo día directamente por nombre. Como que somos pues como representativos en ese sentido de guardar el Shabbat, el sábado. Y en un punto del video él pone así alrededor de él una serie de textos bíblicos que supuestamente fundamentan el hecho de que la iglesia cristiana al principio guardaba el domingo. Y vamos a tratar de analizar esos que él puso allí en ese video y otros más que se presentan en apoyo de supuestamente de que la iglesia primitiva, de que los apóstoles y los cristianos de aquella época primitiva de ese primer siglo realmente guardaban el domingo y no el sábado. Vamos a mirar por secciones de textos. Vamos a mirar el primer bloque de textos. Y ese primer bloque de textos son Mateo capítulo 28, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículos 2 y 9. Y Lucas 24, 1 y Juan capítulo 20, versículo 1. Esos son los textos, el primer bloque de textos. ¿De qué hablan estos textos? Vamos a mirarlos uno a uno. Aunque se nos vaya un poco largo el video, vamos a tratar de mirarlos uno a uno. Realmente este primer bloque de textos, Mateo 28.1, Marcos 16.2 y 9, Lucas 24.1 y Juan 20.1, realmente no está hablando que los discípulos estén reuniéndose para hacer culto, para alabar a Dios, para cantar, para guardar el domingo como día sagrado. Realmente este primer bloque de textos de lo que está hablando es del evento de la resurrección de Cristo. Es decir, solamente están mencionando el hecho de que en ese primer día de la semana Cristo resucitó. Pero ninguno de esos textos ni contiene, ni infiere, ni de manera implícita, ni de manera explícita, ni sugiere de manera sutil ni de manera directa que por ese evento se deba guardar el domingo. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice literalmente de la siguiente manera: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Tajante, sencillo, simplemente está relatando el hecho que todos compartimos, que todos aceptamos y que es un hecho histórico. Es un hecho histórico para nosotros que tenemos fe. Obviamente para un ateo no será un hecho histórico, pero para nosotros sí. Es un hecho histórico el hecho de que el primer día de la semana, a las primeras horas del día, Cristo Jesús resucitó. De lo mismo habla precisamente Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 2 y el versículo 9. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Primer día de la semana vinieron recién salido el sol. Y el versículo 9 dice: habiendo pues Jesús resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ningún problema con este texto. Ahora,
con estos textos que estamos leyendo vamos a tratar de ejercer una hermenéutica o de aplicar una hermenéutica sana. Y un principio hermenéutico es: ¿qué dice el texto y qué no dice el texto? ¿Vale? Vamos a aplicar ese principio. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Mateo 28:1 y qué dicen Marcos 16, versículo 2 y versículo 9? Y vamos a leer Lucas 24:1. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y finalmente, Juan capítulo 20 y versículo 1. Juan capítulo 20 y versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Finalizado este primer bloque de versículos, apliquemos el principio hermenéutico. ¿Qué dice el texto? ¿O qué dice cada uno de estos textos? Sencillo, cada uno de estos textos dice, contado de manera con algunas variaciones, pero básicamente contando lo mismo, y es que Cristo Jesús resucitó en las primeras horas de la mañana del primer día de la semana. Si seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta que con algunas variaciones dependiendo del evangelista y dependiendo desde el punto de vista que se cuenta, veremos que en general hay algo que está plasmado en el resto de los textos, es que las mujeres que les tocó presenciar esos primeros eventos de la resurrección de Cristo Jesús fueron y contaron a los discípulos, y los discípulos no creyeron. Pero bueno, ¿qué dice el texto? El texto dice que en las primeras horas de la mañana las mujeres fueron al sepulcro y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Ahora, ¿qué no dice el texto? Y que definitivamente ni lo dice, ni lo infiere, ni implícitamente y mucho menos explícitamente, es que haya que guardar ese día. O que ese día por ese evento haya quedado santo, bendito de Jehová ese día, porque Jesús haya resucitado ese día y que ahora tengamos que guardar ese día como día de reposo. Eso se lo estamos añadiendo, eso se lo añaden los guardadores del domingo, se lo añaden al texto, se lo adjuntan de su propia cosecha, de su propia producción, porque el texto no está diciendo nada de eso, solamente está relatando un hecho histórico que ocurrió en un momento X de la historia, de que Jesús había resucitado en las primeras horas de la mañana del primer día de la semana. Punto. No dice nada más. No dice ni que haya sido bendecido, ni que haya sido santificado, ni que ahora sea día de reposo. Así que, por esta parte, el primer bloque de textos creo que es fácil de desmentir, de que apoyen el que nosotros, o el que los cristianos, que nosotros como cristianos debamos ahora de guardar el domingo. Simple y llanamente, el texto no dice, los textos no dicen absolutamente nada acerca del tema. Solamente mencionan el hecho de que ese día resucitó Jesús. Ya está. No es más. Pero no hay un mandato ni absolutamente nada que nos autorice a considerarlo ni santo, ni sagrado, ni bendecido, ni día de reposo. Nada de lo anterior. No podemos llegar a esa conclusión a través de estos textos porque definitivamente no nos lo permiten estos textos. Estos textos solamente están contando ese evento histórico. Vale. Vamos a los siguientes textos. Los siguientes textos mencionan la aparición de Cristo Jesús a los discípulos. Y obviamente la aparición de Cristo Jesús a los discípulos fue ese mismo primer día de la semana. Y algunos
predicadores como el que les acabo de mencionar, Edgar Escobar, y también el sacerdote Luis Toro, mencionan estos textos como evidencia de que estaban reunidos el día domingo, Pero necesitamos analizar el hecho de por qué estaban reunidos. Vamos a mirar. El segundo bloque de textos son Marcos 16, del 10 al 14, y Lucas 24, 10 al 11. Marcos capítulo 16, vamos a leerlo. Marcos capítulo 16. Marcos en el capítulo 16 y los versículos del 10 al 14. Dice de la siguiente manera. Yendo ella, está hablando de María Magdalena, que vio que Jesús había resucitado. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ojo, necesitamos tener este contexto antes de mirar los textos donde ellos están reunidos y Jesús se aparece. Esto es un contexto que es importante tenerlo de antemano antes de leer esos versículos, porque son los que nos van a clarificar todo y los que nos van a decir exactamente qué están diciendo los textos y qué no están diciendo los textos. Versículo 12 sigue. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Ojo, ¿ven? Escuchen la dureza de corazón de los discípulos. Los discípulos que estaban con Jesús, que eran los que estaban más cerca de Jesús, escucharon a María y no le creyeron. Luego Jesús se le apareció a otros dos discípulos que iban de camino al campo, vinieron, se lo contaron a los discípulos y tampoco les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a quienes lo habían visto resucitado. Muy interesante, ¿no? No lo habían creído. Así que es verdad, estaban reunidos. Como vemos en el versículo 14, estaban a la mesa. Incluso quiere decir que estaban comiendo en el momento en que Jesús se les aparece. Sí que estaban reunidos. Vamos a mirar, no voy a profundizar más en este texto por el momento hasta que lleguemos al punto importante, al punto neurálgico. Lucas 24, 10 y 11. Lucas capítulo 24, versículos 10 y 11. Dice de la siguiente manera. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. No creyeron. Los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús. La pregunta es, entonces, ¿por qué estaban reunidos? Es verdad que estaban reunidos. Todo el relato muestra que estaban todos juntos. Porque cuando las mujeres van y cuando los dos discípulos que iban hacia el campo vuelven para avisar a los 11 lo que estaba ocurriendo, muestra que estaban juntos, que los discípulos estaban juntos porque llegaban a contarles a ellos. Pero, ¿por qué estaban entonces reunidos? Lo que nos dice el texto es que estaban reunidos y que no les creyeron a ninguno de los que fueron a avisarles que Jesús había resucitado. Ahora, nos falta un último versículo que menciona el hecho de que ellos estaban reunidos, y es Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Y este versículo es importante porque este sí que nos menciona
el por qué los discípulos estaban reunidos. Nos menciona que estaban reunidos y nos menciona el por qué estaban reunidos. Eso está en Juan en el capítulo 20 y en el versículo 19. Dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ojo, todavía estamos en el primer día de la semana, pero ya es la noche, o sea, ya se está acabando. En la forma judía de contar los días, que es de tarde a tarde, ya no era prácticamente domingo, ya no era primer día de la semana, prácticamente era lunes. En el conteo judío, en la forma de cómo los judíos contaban los días, ya era lunes, porque ya era la noche del primer día de la semana. La noche del primer día de la semana es cuando cae el sol, ya comienza el siguiente día, que sería lunes. Solo que Juan lo está mencionando y está haciendo el recuento utilizando el sistema romano de conteo de los días. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Ahora sí, el apóstol Juan nos desenreda totalmente el misterio. Los discípulos estaban reunidos, pero según Juan, no estaban reunidos para alabar a Dios, ni para hacer culto, ni para celebrar la Eucaristía, como el sacerdote Luis Toro quiere hacer creer, con su forma carismática y a veces ofensiva de hablar. Pues no, mi señor sacerdote Toro, no estaban reunidos allí ni para culto, ni para adoración, ni para alabar a Dios, ni para absolutamente nada que tuviera que ver con religiosidad, ni con celebrar la resurrección de Cristo Jesús, porque como vimos en los textos previos, ni siquiera habían creído en la resurrección de Jesús. No habían creído a las personas. Y Juan nos termina de sacar de la duda, puesto que dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. Estaban allí reunidos juntos, estaban no reunidos para un acto religioso, sino reunidos escondiéndose por miedo de los judíos. Así que no, apliquemos el texto, apliquemos la hermenéutica a este texto. ¿Qué dicen los textos? Que Jesús se apareció a los judíos que se apareció a los discípulos que estaban reunidos por miedo a los judíos. Estaban reunidos y escondidos por miedo a los judíos. ¿Qué no dice el texto? El texto por ninguna parte, ninguno de estos textos dice por ninguna parte que se hayan reunido ni para culto, ni para alabanza, ni para adoración, ni para celebrar Eucaristía, ni para celebrar la resurrección de Cristo Jesús, ni absolutamente para nada de ello. Absolutamente para nada de ello. Ahora, en el mismo Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 26, menciona, Juan capítulo 20, y en el versículo 26, menciona que 8 días después de este evento, Jesús se les vuelve a aparecer. Es decir, 8 días después significa que al siguiente primer día de la semana, Jesús se les vuelve a aparecer, que todavía están reunidos, todavía están escondidos por miedo a los judíos, pero en esta ocasión, en la primera ocasión faltaba Tomás, y en esta segunda ocasión, ahora ya está Tomás. Y es mencionada esta segunda ocasión porque ahora Tomás está allí. ¿Por qué se apareció justamente el primer día de la semana? Podemos conjeturar muchas cosas. El hecho de que se haya presentado ese primer domingo y al siguiente domingo no infiere que ahora ese día sea santo, porque Jesús se apareció 2 domingos seguidos a los discípulos. Seguramente se les apareció entre semana más veces. Seguramente se les apareció ese primer domingo, el domingo de la resurrección. Seguramente se les aparecería en algún otro día entre semana. Pero esta mención es especial porque por alguna razón Tomás llega allí nuevamente
al siguiente domingo. ¿Por qué? ¿Por qué no llega el sábado? Podemos inferirlo. Era el día santo. No viajaba. No podía, por miedo a los judíos, quizás arrimarse en un sábado a donde estaban los otros discípulos. Podemos llegar a conjeturar muchas cosas. El hecho es que ahora estaba presente Tomás y entonces ahora Jesús se presenta porque Tomás había dicho que no creería hasta no tocar las llagas y hasta ver sus manos. Pues entonces ahora Tomás ha llegado, Tomás está presente con los otros discípulos y ahora Jesús se aparece y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora la mención especial es para Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mis queridos hermanos, definitivamente el texto, si le aplicamos la hermenéutica, el texto no nos está diciendo en ninguna parte que los discípulos se estuviesen reuniendo para alabar, para adorar, para llevar a cabo un culto, ni para celebrar la resurrección de Jesús, ni para nada de esos asuntos. Simplemente está mostrando que estaban reunidos y que Jesús se les apareció. ¿Qué es lo que sí dice el texto? Según Juan, capítulo 20, versículo 19, dice que sí estaban reunidos por un motivo. Y el motivo era que estaban escondidos por miedo de los judíos. Así que este bloque de versículos tampoco nos sirve para decir que la Biblia nos enseñe que hay que guardar el domingo. Porque ninguno de estos versículos que hemos leído hasta el momento nos dicen por ninguna parte ni que el día sea santo, ni que fuera común entre ellos, o un hábito o una práctica ya establecida entre los discípulos, reunirse para adorar, para alabar o para hacer culto el día domingo. Por lo que el texto y la evidencia textual nos dice es que habían estado reunidos durante varios días y que estaban allí reunidos porque estaban escondidos por miedo a los judíos. Vale, pues entonces vamos a la última serie de versículos que ya son un poco más complejos y que necesitamos también analizar. El siguiente versículo que vamos a analizar y que también es muy utilizado por las iglesias evangélicas y por las iglesias protestantes tradicionales y por el catolicismo para decir que el domingo es el día de guardar y que los discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos tenían por costumbre reunirse el día domingo para hacer culto porque ya era el día de reposo, es Hechos capítulo 20 versículo 7. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 20 y en el versículo 7. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Y los hermanos evangélicos y protestantes y católicos dirán: ¿sí vio? Ahí dice que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Y yo les digo: sí, estaban allí reunidos para partir el pan. Ahora, ¿cómo podemos entender este versículo dentro de su contexto general y dentro de su contexto inmediato? No podemos sacar un texto aislado sin entender lo que está ocurriendo en su contexto y sin aplicar el texto hermenéutico, y es qué es lo que sí dice el texto y qué es lo que no está diciendo el texto. La pregunta importante y esencial que debemos hacernos con respecto a este texto es: esta reunión en domingo, presentada en Hechos 27, ¿representa una práctica regular de la iglesia cristiana o simplemente se celebró debido a la visita de Pablo?
¿Cuál sería la respuesta al texto? El texto es el que nos tiene que decir por lo que sí dice y no por lo que no dice. Vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Indica el texto que esto es una práctica cotidiana o regular de la iglesia cristiana reunirse los domingos para hacer culto, o simplemente es un caso puntual que se realizó debido a que Pablo estaba visitando aquel lugar? Si nosotros hacemos una revisión completa del texto desde su comienzo, nos vamos a dar cuenta que este versículo en ninguna parte apoya que esta reunión, o sea, no apoya por ninguna parte el concepto de que esta reunión si hubiese sido hecha o hubiese sido realizada por el hecho de que fuera domingo. O sea, esta reunión no se hizo porque era domingo. No sé si me están entendiendo. Lo voy a decir de la siguiente manera. El texto, tal cual como está planteado, en ninguna parte dice que esta reunión se haya hecho por el hecho de que fuera domingo o porque fuera costumbre de los apóstoles reunirse en domingo. No dice que, claro, como se reúnen, el texto no dice, nos reunimos como de costumbre el primer día de la semana para partir el pan. Eso no es lo que dice el texto. El texto en ninguna parte está diciendo ni que fuera algo común y cotidiano que fuera una costumbre de los primeros cristianos reunirse en domingo, ni tampoco dice que se hubiesen reunido por el hecho de que fuera domingo. Eso no lo dice. Lo que sí dice fue que se reunieron ese primer día de la semana para partir el pan. ¿Y que por qué iban a partir el pan? El versículo lo dice bastante claro. Porque Pablo tenía que salir al siguiente día. El texto sí nos está diciendo que Pablo en esa ocasión estaba saliendo. Es decir, al siguiente día Pablo tendría que salir. Así que se reunieron ese primer día de la semana a partir el pan y a tener por decirlo así, una reunión de despedida de Pablo y aprovechar a Pablo para recibir de él las últimas instrucciones que él pudiese darles antes de salir, antes de irse. Así que fue un evento especial, puntual, no algo tradicional, no era una práctica común, era algo puntual. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el mismo texto dice que Pablo había estado durante 7 días en Troas. Y no hay duda de que obviamente, y es prácticamente seguro, o sea, no hay ninguna duda de que seguramente se habrían reunido en esos 7 días, previos, se habrían reunido más veces en otros días. Ahora, Pablo, en este punto de la semana, ya habían pasado 7 días y en este punto de la semana dice que Pablo partiría al día siguiente. Así que, lógicamente, procuraron una reunión final. Lógicamente, estaban intentando tener una reunión final de despedida de Pablo para escuchar sus instrucciones finales y participar de la cena del Señor. La mención que hace Lucas de la reunión, de que la reunión fue hecha en el primer día de la semana, en lugar de apoyar la santidad o la observancia del domingo como día de culto o como día de reposo, lo que está es en armonía con toda la serie de notas cronológicas que Lucas está empleando en la narración de este viaje. ¿Cómo así? Lucas está narrando un viaje que está haciendo Pablo
hacia Jerusalén, que por cierto es el último viaje que hace Pablo hacia Jerusalén, porque después allí en Jerusalén es encarcelado, luego se va en su viaje a su audiencia con el emperador, y entonces por allá tienen un naufragio, y bueno, eso se vuelve una odisea completa posterior a esto. Pero en este último viaje que están realizando juntos hacia Jerusalén, Lucas está anotando una sucesión cronológica de eventos y visitas que se están realizando en el trayecto hacia Jerusalén. Y dentro de esas notas cronológicas está este evento de este primer día de la semana en el que se reúnen a partir el pan y a despedir a Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos que leer todo el capítulo, tenemos que leer todo lo que se nos está... Mis queridos hermanos, simplemente tenemos que tener en cuenta todo el contexto, porque es que siempre sacamos los textos fuera de su contexto para intentar enseñar lo que está mi idea preconcebida. Intentamos hacer encajar la Biblia a mis ideas preconcebidas en vez de hacer encajar nuestras ideas a lo que enseña la palabra de Dios. Pues los versículos, el contexto previo, hay una serie de anotaciones cronológicas. En el versículo 3 dice: al cabo de 3 meses de estar allí, en Grecia, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Ves? Está haciendo anotaciones cronológicas, es decir, de tiempo. Aquí habla de 3 meses. Luego en los versículos 6 y 7 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, hicieron una Pascua. Y entonces está anotando la cronología de los días de los panes sin levadura, que era una semana completa. Pasados los días los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Él está haciendo un orden cronológico del viaje. Está llevando una cronología de tiempo, el tiempo que se les está llevando a hacer ese viaje hacia Jerusalén. Tantos meses en tal parte, tantos días en tal parte, tantos días en tal otro. Y dentro de esa cronología, Lucas incluye el evento de este día primero de la semana en el que se reúnen para partir el pan y para escuchar las exhortaciones finales de Pablo. En los versículos 15 y 16 siguen las anotaciones cronológicas. Dice: navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos, hicimos escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Él quería llegar al día del Pentecostés a Jerusalén. Y en los versículos y en el capítulo 21, versículos 4, 5, 7, 8, 10 y 15 hay más anotaciones cronológicas que está haciendo Lucas de este viaje de Pablo hacia Jerusalén. Así que esta mención de este día está dentro y en armonía con las anotaciones cronológicas que él está haciendo. No lo hace porque haya sido muy especial y muy específico ese domingo en cuanto a que fuera santo o fuera un día de reposo. No, mis hermanos, lo hace porque son sus anotaciones cronológicas. Además, la reunión se realizó no porque fuera domingo, sino porque Pablo estaba a punto de salir al día siguiente de viaje hacia Jerusalén. Esta reunión también es mencionada. Y lo importante de esta reunión no es ni siquiera que haya sido en el primer día de la semana. Él hace la anotación cronológica de que fue el primer día de la semana, pero para que sepan cronológicamente en qué punto están y en qué punto ocurrió el evento principal de esta ocasión.
Y realmente lo importante de esta ocasión es el episodio de Eutico. No sé si lo recuerdan, pero en esta historia que está aquí en el capítulo 20 de Hechos está el caso de Eutico. Que claro, ese primer día de la semana se reunieron a partir el pan, a escuchar las exhortaciones finales de Pablo. Pablo alargó su discurso mucho y Eutico, que estaba sentado en una ventana, en una segunda planta, en la ventana, se cayó porque se durmió y se mató. Y Pablo baja, ora y lo resucita. Lo importante es eso, el hecho de que Dios hizo un milagro en favor de Pablo y de los cristianos de aquel lugar, resucitando a Eutico. Eso es el punto principal y esencial, y por eso Lucas lo anota allí. Lo anota allí porque ocurre algo excepcional. Pablo había estado 7 días también en otros lugares y no menciona que se hayan reunido en domingo como de costumbre para partir el pan. Este episodio es especial no porque se hayan reunido en domingo para partir el pan, sino porque Pablo se iba al día siguiente y porque justo en esa noche Pablo resucitó a Eutico, que se había partido el cuello al caerse desde la ventana de la segunda planta. Mis queridos hermanos, ¿qué dice el texto? El texto dice que se reunieron para partir el pan y para despedir a Pablo, y que finalmente durante esa noche ocurrió un evento especial, específico, y fue la muerte y la resurrección de Eutico. ¿Qué no dice el texto? El texto por ninguna parte dice ni que se haya hecho la reunión porque fuese domingo, ni que se hubiese hecho la reunión en domingo porque el domingo fuese santo, sagrado o día de guardar. Nada de esas cosas están en el texto. Esas son cosas que le inyectan de su propia cosecha los hermanos evangélicos y protestantes y católicos al texto, pero se lo añaden. Pero eso no lo dice el texto. El texto no dice eso por ninguna parte. El siguiente texto y último que menciona al primer día de la semana y que debemos analizar es el texto de 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2, que es muy importante que lo tomemos en cuenta. 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, y en el versículo 2 dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y entonces nuestros hermanos nos dicen, nuestros hermanos evangélicos y protestantes nos dicen, ¿sí ve? Ahí sí nos dice que es cada primer día de la semana, o sea, es algo regular. Era que guardaban el domingo de manera regular, cada primer día de la semana. Y pues tenemos que hacer un análisis completo de este texto. Eso no lo podemos esgrimir así, no lo podemos sacar de esa manera así tan alegremente y tan festivamente y decir que era que se reunían todos los domingos y que todos los domingos recogían esa ofrenda y que entonces también llevaban diezmos y ofrendas y cantaban y alababan y hacían de todo, y entonces empezamos a meterle al texto cosas que no están en el texto. Vamos a analizar el texto y vamos a inclusive hacerle un poco de exégesis al texto para que podamos entender lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué es lo que sí dice el texto? Textualmente y literalmente el texto sí que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue. Eso es lo que está diciendo. Cada primer día de la semana, separe algo, guárdelo para cuando yo llegue. Pero no dice que se estén reuniendo. El texto en ninguna parte dice que sea una reunión de culto, ni que cada domingo se estén reuniendo en culto y que en esas reuniones de culto se esté recogiendo la ofrenda. Simplemente Pablo, por orden y enseñándoles algo que podríamos llamar benevolencia sistemática, y es que de manera sistemática separen algo cada primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana?
Pueden haber algunas razones. Sin embargo, vamos a ir primero que todo al texto. Si nosotros leemos este mismo texto en la Nueva Versión Internacional, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Se los voy a leer de la Nueva Versión Internacional, este mismo texto, y lo vamos a mirar cómo lo dice. Dice: el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. Ojo, cada uno de vosotros aparte y guarde. No dice entréguelo en la iglesia para que lo guarden, entréguelo a la tesorería para que lo guarden, o llévelo a la iglesia para que lo guarden. No. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. En la versión Modern King James Version, en inglés, en la Modern King James Version, dice de la siguiente manera. El texto empieza diciendo, on the first, on the Sabbaths. Esto es muy interesante porque no dice específicamente en el primer día de la semana, sino que lo llama como lo llaman los judíos, de la manera en que los judíos los llaman. Y esto es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta algo que voy a decir más adelante, y es que Pablo aquí está utilizando terminología judía para nombrar al domingo, para nombrar al primer día de la semana. No le dice literalmente primer día de la semana. En la King James Version, en la Modern King James Version, dice on the first of the Sabbaths. ¿Qué significa esta frase? Significa en el primero de los sábados. Esto era una forma típica judía de nombrar los días de la semana. Los judíos no nombraban los días de la semana como primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana. Para la época de Jesús, los judíos llamaban a los días de la semana conforme al sábado. Es decir, al sábado, Shabbat, le decían Shabbat. Pero a partir del domingo, a partir del primer día de la semana, decían primer día de los sábados, segundo día de los sábados, tercer día de los sábados, el cuarto de los sábados. O sea, todos los nombres de los días de la semana giraban en torno al sábado. Es muy particular que justo en este texto Pablo esté utilizando esa forma judía. Y ahorita se los voy a explicar por qué. Y finalmente el texto termina diciendo, put by himself and storing up. ¿Qué significa eso? Significa sacar por ti mismo o poner de ti mismo algo y guardarlo. Es decir, está en armonía con lo que leímos en la Nueva Versión Internacional, que quiere decir que cada uno de lo que, conforme a lo que gana, saque algo y lo guarde. Que lo guarde él mismo. O sea, no está diciendo que lo lleve a la iglesia. No dice en ninguna parte que lo lleve a la adoración en culto en domingo. Y todos estos puntos son importantes. En la King James Version, que es la versión tradicional en inglés, dice hay que hacer provisión cada domingo o cada primero de los sábados. Y pues en griego, en el texto griego original, realmente utiliza esa terminología. Es en nuestras traducciones al castellano donde dice primer día de la semana. Porque ellos entienden que a ese día es al que se está refiriendo, al primer día de la semana. Pero no lo traducen como literalmente está en el griego. En el griego literalmente dice mian sabatou, es decir, el primero de los sábados. Así comienza el texto, o sea, en el primero de los sábados, o sea, en el primer día de la semana, sino que ellos lo llamaban con referencia al sábado. Y en griego dice titheto thesaurizon,
que significa poner aparte algo para guardarlo. Poner algo aparte para guardarlo. Eso es lo que significa esa frase en griego. Significa poner aparte algo para guardar. Y previamente dice par geauto, que significa consigo mismo. Es decir, tiene que sacar consigo mismo algo para guardarlo. Algo aparte para guardarlo. Y esa frase consigo mismo literalmente significa en casa. En otras partes en griego se traduce esa frase como en casa. Entonces, si traducimos este texto de la manera como está en el griego, dice que en el primero de los sábados cada uno ponga aparte, cada uno en casa, o sea, consigo mismo, parge auto, en el primero de los sábados, cada uno en casa ponga aparte algo y lo guarde. Entonces, el texto no está diciendo que sea en la iglesia, ni dice que sea porque el día sea sagrado, o porque sea de guardar, o porque sea un día santo. No, no, no. El texto simplemente está diciendo que cada primer día de la semana, o sea, cada primero de los sábados, terminología judía, cada uno en casa aparte algo según haya sido prosperado para guardarlo, y cuando Pablo venga, entonces cada quien le entregará a Pablo lo que recogió. Primero, lo que nos está dando a entender el texto es que esto era una actividad sistemática de cada primer día de la semana en su casa. La actividad había que realizarla cada uno en su casa, no en la reunión de culto. Ojo, en su casa. Cada uno para sí mismo. El texto griego dice para sí mismo. Es decir, cada uno en su casa, no en la casa donde se reunían. No era que iban a la casa de reunión o a la sinagoga y allí entregaban la ofrenda para los pobres. No, era cada quien, cada uno en su propia casa apartaba, según Dios le hubiera prosperado, algo para los pobres de Jerusalén. Ahora, en el versículo no hay absolutamente nada, ni remotamente, que sugiera algo de sagrado en ese primer día de la semana, ni tampoco que se hiciesen en ese día reuniones de culto. Simplemente está pidiéndole que cada uno en su casa apartara algo de ofrenda según hubiese sido prosperado para los pobres en Jerusalén. Ahora, ¿qué era lo que les iba a mencionar con respecto a que Pablo estaba utilizando terminología judía a la hora de mencionar el primer día de la semana? No es solamente por el hecho de que él fuese judío, que sí, es una razón. El hecho de que él de por sí era un judío utilizara terminología judía para nombrar al domingo, al primer día de la semana. Pero, precisamente viendo un video hace poco en Zoom TV Latino, en la serie de hermenéutica bíblica que dio el pastor Daniel Scarone, los invito a que vean esta serie completa, es muy interesante, sobre cómo aplicar hermenéutica a los textos. Él menciona algo muy interesante acerca de un rabino judío que le preguntaron por qué ocurría esto. Es un rabino judío cristiano, es un mesiánico. Es judío pero es cristiano, o sea, acepta a Jesús como el Mesías. Y a estos judíos les dicen judíos mesiánicos. Pues le preguntaron, o él escribió en un libro acerca de este tema, del por qué Pablo recomienda que cada domingo se aparte esa ofrenda para los pobres, y este judío mesiánico, tomando de herramienta las prácticas judías de su época, porque ellos todavía conocen bien
sus libros sagrados. O sea, además de la Biblia, ellos tienen pues que la Mishnah, que la Gemara y pues estos libros de tradiciones judías. Y él explica que Pablo, sabiendo que en estas congregaciones cristianas no solamente habían gentiles, sino que también se reunían, se congregaban con los gentiles muchos judíos conversos al cristianismo. O sea, estas iglesias eran iglesias mixtas y lo estuvimos estudiando en las lecciones de escuela sabática de Efesios de este trimestre, que estas iglesias eran iglesias mixtas. Eran iglesias en las que se reunían tanto cristianos provenientes de los gentiles como cristianos provenientes de los judíos. Y entonces este rabino mesiánico explicaba que como en estas congregaciones muchos y en algunas incluso la mayoría eran judíos cristianos, para los judíos les era prohibido manipular dinero en el Shabbat. Así que Pablo, teniendo en cuenta eso, les recomienda que la ofrenda fuera separada en el día domingo, en el primer día de la semana, porque sabía que los judíos en el sábado no iban a manipular dinero. Así que no les iba a decir, el sábado lleven el dinero a la sinagoga o al lugar de culto, la ofrenda, porque no lo iban a hacer. Y él sabía respetar las ideas propias de cada cultura con respecto a esto. Por eso Pablo dice, al judío me hago como judío y al gentil me hago como gentil y al griego me hago como si fuera griego, al que está sin ley como si estuviese sin ley, dice, aunque no estoy sin la ley de Dios, y a los que andan bajo la ley como si estuviese bajo la ley. Es decir, Pablo respeta estas cosas. También en algún lugar dice, por causa del débil en la fe, entonces debemos abstenernos de muchas cosas. Entonces, Pablo, sabiendo que dentro de estas congregaciones cristianas habían muchos judíos y eran judíos que les era prohibido manipular, o sea, para ellos era en contra de sus principios manipular dinero en el día del sábado, entonces Pablo recomienda que la ofrenda fuese recogida en domingo. Si este rabino tiene razón, y considero yo que está bastante acertado en lo que está diciendo, entonces este texto, en vez de apoyar el domingo como día de reposo, el día domingo como día sagrado, está apoyando es al sábado, porque está evitando que en el día de sábado se recojan esas ofrendas para los pobres y se recoja más bien en domingo. Es decir, más bien en respeto al Shabbat que en respeto al sábado como día de reposo. Sea como fuere, sea porque el rabino mesiánico tenga razón, o sea porque la razón sea simplemente que Pablo se le ocurrió que fuese en domingo, sea por cualesquiera la razón que sea, lo único cierto es que Pablo estaba recomendando que fuera una actividad sistemática cada primer día de la semana, y segundo, que eso sí es lo que está diciendo el texto, y segundo, lo que no dice el texto es que el versículo sugiera de alguna manera que el domingo fuese un día de culto o fuese un día sagrado. Y pues, mis queridos hermanos, creo que hemos concluido los textos que supuestamente apoyaban que los discípulos guardaban el domingo. Pues no, ningún texto apoya ni que los apóstoles, ni que los discípulos, ni que ningún cristiano del primer siglo guardase el domingo o venerasen el domingo de alguna manera o hiciesen culto en domingo de manera regular, de manera tradicional dentro del cristianismo del primer siglo. Pues la Biblia en ninguna parte apoya eso. Ninguno de estos textos tiene ninguna base, pero absolutamente ninguna base real para justificar la santificación del domingo. La santificación del domingo. Así que, mis queridos hermanos, solamente me resta desearles un muy feliz día,
desearles muchas bendiciones por parte del Señor y recomendarles encarecidamente que compartan el video, que compartan estos temas, que estudien, que tomen notas y que enseñemos estas cosas a todos los que más podamos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los anuncios de los nuevos videos que se vayan subiendo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.